Internacional. Nos hablamos de Nicolás Sampedro, periodista especializado en política internacional. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andan? Tocayo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Tanto tiempo, ¿no? Ya 15 Tanto días tiempo, sin vernos, 15 días. no Es mucho. parece mucho. En política internacional 15 días es un abismo. Un montonazo, pasan tantas cosas. Y tenés de todo para contarnos. A ver, ¿qué nos trajiste? Hay de todo. En me interesaba hacer un análisis de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo esto puede llegar a afectar no solamente a la Argentina, sino a la región, dado que la semana pasada, como seguramente han leído en parte de la prensa aquí en la República Argentina, hubo un incremento de los aranceles de parte de Estados Unidos a productos chinos, un nuevo aumento, algo que, bueno, se había frenado de alguna manera, si recuerdan, en el G20 que se hizo aquí en la República Argentina el año pasado. Bueno, se había logrado una tregua de 90 días entre Xi Jinping y Donald Trump, que esta semana terminó de digamos, consolidarse o de afianzarse esa suba de aranceles de parte de los Estados Unidos a algunos productos chinos. Me interesaba hacer un repaso como para tratar de entender cómo se llega hasta este punto. Bien. Durante la década después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve la potencia hegemón a nivel global, fundamentalmente con lo que fue la reconstrucción de Europa. Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Desde ese momento en adelante, la hegemonía empieza a recaer sobre los Estados Unidos. Posteriormente se complejiza con lo que es el armado financiero, que es lo que hoy sigue garantizando que Estados Unidos sea un actor clave dentro de las finanzas, de la economía, y es un actor, digamos, eso y lo militar son los dos lugares los fuertes sí, que tienen hoy, dado que China lo desplazó en términos de importador o exportador de materias primas o de productos manufacturados. Esto en primer lugar. Después, por un lado, quizá, bueno, me vaya y vuelva de esta situación, pero hay que tener en cuenta que una de las cosas que caracterizó esta situación la señaló, por ejemplo, quien fuera secretario de Estado, Henry Kissinger. Henry Kissinger, en un artículo que se publica en el New York Times hace algún tiempo, es de la idea Henry Kissinger del G2, una división del mundo entre China y Estados Unidos. Por este motivo plantea que no hay que confrontar contra China. Kissinger es un gran estratega. Sí. Una de las cosas que dice es que no hay que considerarlo un enemigo y no hay que enfrentarlo militarmente, ni hay que hacerle la guerra, sino generar una alianza. Bien. Algunos analistas incluso han planteado que el gran error de Barack Obama fue arrastrar a China a los brazos de Rusia. Hoy dos grandes aliados, sí. China productor de hidrocarburos, claro, Rusia productor de hidrocarburos y con una industria militar muy grande, China con se podría decir la gran fábrica del mundo hoy por hoy. Totalmente. Que bueno, tienen ahí una relación de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio. Y que esta división, perdona Nico, pero a ver si me corregís o no, esta división que se da entre Estados Unidos y China, el mundo en dos, recuerda un poco a lo que fue aquella división entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, hoy se podría hablar habría que hablar de tripolaridad, porque en términos militares Rusia es un actor clave. No se puede no entender a Rusia como uno de esos tres. La otra es China y Estados Unidos. Estados Unidos es un claro jugador que viene en decadencia, excepto en lo financiero, que por ahora está sosteniéndose. En lo militar y en lo económico ya está siendo desplazado por Rusia y por China. Bien. Pero digamos, la situación, esto decía Kissinger, no confrontar, ser aliados, tratar de sacarlo de esa alianza con Rusia. Pero la cuestión es que el Pentágono, que es el Departamento de Estado de Defensa, perdón, sí, tiene otra visión, que es la confrontación con lo que se conoce como Organización de Cooperación de Shanghái. Esto es un acuerdo que se funda en 2001, son 5 países, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Después se suma Uzbekistán, son todos países de esa región del mundo. Y es un gran polo de concentración, tanto de materias, de producción de materias, como en el sector económico. Es uno de los grandes motores de lo que va a hacer o va a potenciar a la
esta cuestión de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de los chinos. Bueno, este es como uno de los motores, el Club de Cooperación de Shanghái. Para tener en cuenta, con la llegada de Donald Trump, de Xi Jinping, de Vladimir Putin, mucho se ha hablado de los tratados de libre comercio en la región, con el ALCA. Bueno, muchos analistas ya vienen hablando de que la globalización como la conocemos viene en caída libre. Esto da cuenta con lo que fueron el fin o la casi pérdida o casi nula relación de los tratados de libre comercio transnacionales, el TTIP, el TTP, Tratado Transpacífico, Tratado Transatlántico, el NAFTA, que es el acuerdo que se reformula entre Canadá, México y Estados Unidos, diferentes expresiones. Y una de las cosas que se da en todo este marco tiene que ver con lo que nos trae a colación hoy, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Aquí una de las cosas que me interesaba resaltar tiene que ver con algo que decía Armando Negrete, que es técnico académico del Instituto de Investigación Económica de la UNAM en México. En 2008, en enero de 2018, en enero del año pasado, comienza esta guerra comercial en términos concretos, digamos, o más fuertemente. Ya con Trump dentro de la Casa Blanca, y un Trump que, a diferencia de cómo lo había venido resolviendo Barack Obama, en vez de apostar a los canales institucionales y a resolverlo diplomáticamente, tiene una cuestión mucho más beligerante, más de declaraciones en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la red social que más maneja, y de agresión permanente, de militarización, de hostigamiento. Esto lo charlábamos fuera de aire, también lo está haciendo con Irán, con Venezuela, con un montón de países que antes se manejaba, con Barack Obama se manejaba desde otro lugar. La postura contraria, digamos, rompiendo el esquema. Exactamente. En 2018 es que arranca esta cuestión de, bajo el título de America First, América Primero, volver a reindustrializar los Estados Unidos. Arranca toda esta cuestión, primero con los aranceles a lavarropas y a paneles solares, después fue con lo que tuvo que ver con el acero. China es un gran productor de acero, y el aluminio, que sobre esto es lo que ahora mayormente influye el nuevo arancel. Eso había llegado al 25 y al 10% respectivamente, ahora se aumentó esa cantidad. Para tener un dato, entre abril de 2018 y febrero de 2019, el gravado que tiene acumulado los Estados Unidos en relación a productos chinos es de 113.000 millones de dólares. Como contraparte, los chinos obviamente no se quedaron ahí y pusieron aranceles sobre diferentes productos norteamericanos, pero la cifra es de 250.000 millones, casi el doble de lo que Estados Unidos sancionó. Estados Unidos era 50.000 millones. Exacto. ¿Cuál es la situación en este caso? ¿Cuál es el embrollo? Estados Unidos arrastra desde la década del 70, por lo menos, esto también lo afirma Negrete, la tendencia a que su Producto Bruto y su economía vengan en decrecimiento. De hecho, en 1984 fue la última vez que Estados Unidos creció a más del 6% y ni siquiera durante todo el año. Después, posteriormente, fueron incrementos paulatinos, pero no llegaron ni siquiera al 6%. Sí, de periodos. Como contracara a eso, China viene creciendo a un ritmo en promedio, desde 1980 hasta 2017, del 8,6%. Esto de la tasa china al 10%, bueno, en promedio, en los últimos 20 años, o 30 en realidad, 30 años, creció a una tasa del 8,5,6. Es un montón, eso. Y marca un crecimiento con respecto a Estados Unidos que lo está desplazando, como decías vos. Exactamente. ¿Cuál es el punto? Y acá me interesa resaltar algo de lo que pasa, digamos, para ponerlo en América Latina. América Latina es hoy por hoy secundario para China, en términos de balanza comercial, de intercambio de productos. Lo que sí tiene China es que mayoritariamente lo que hace es exportar importar materias primas y a cambio de eso da plata. Claro. Una de las cosas que seguramente recordarán son el tema de los swap, que en Argentina se hizo creo que en 2014, si no me equivoco, por acá tenía
una anotación al respecto. Creo que fue en 2014. Bueno, Brasil lo hizo también muy seguidito, Chile también. Es una de las maneras en que los chinos invierten o meten plata, Sí. digamos, en los... A mí lo que se me venía a la mente con respecto a lo que vos decías era el tema de lo ferroviario acá en Argentina. Todos los trenes estos nuevos que se dieron en el proceso del gobierno anterior, que son todos de origen chino, ¿no? Claro. Bueno, es que eso también hay una cuestión. China difiere de la lógica de Estados Unidos en cómo se mete a... Menos intervencionista, decís vos. No sé si hay una característica de los chinos que tiene que ver con su pasado milenario y que es, por lo menos según algunos analistas, que no es de confrontación, sino Claro. de cooperación. Obviamente, como es una economía hoy mucho más desarrollada que el resto, suele tener una ventaja. Totalmente. Ahora, Pero es otro tipo de intervención al fin y al cabo. la intervención no es de te agredo para negociar en mejores condiciones, Claro. sino es, bueno, ¿cómo podemos cooperar? Pero obviamente se va Pero metiendo. la balanza sabemos cómo está. No hay tanta extorsión, digamos, como De a quizá poquito se va metiendo. Acá tengo el dato. En 2014 fue Argentina, 2013 fue Brasil, 2015 fue Chile. Los que hicieron el swap, que era el renminbi chino, Sí. a cambio de dólares. Claro. Como una forma de poder tener reservas. mover eso, sí. Acá en relación a lo que vos planteabas recién, en esta cuestión de cómo se meten y cómo participan, digamos, hay 3 o 4 cosas que son las que América Latina le brinda a China. Por un lado está el petróleo. Venezuela es uno de los mayores proveedores de petróleo de América Latina con China. En este caso tiene que ver principalmente con medidas que son de financiamiento y como contraparte China recibe petróleo, que obviamente al ser la fábrica del mundo necesita petróleo. Esa es una de las situaciones. La otra, que también viene mucho de aquí de América Latina, fundamentalmente Perú, de Chile, tiene que ver con el hierro y el cobre. Esto generalmente son a través de inversiones directas o de importaciones de estos minerales. Sí. Y la otra es lo agrícola. Aquí entra la República Argentina con el tema de la soja, Soja. que fundamentalmente son exportaciones y que ahora a medida que va pasando el tiempo cada vez está más tercerizada. Son empresas que compran y el Estado le compra Hay a un esas nexo. empresas. Bien. Pero cada vez va disminuyendo más la intervención del Estado chino sobre lo que pasa en esa situación. Lo que me interesaba resaltar en esta relación también tiene que ver con el rol que como decíamos, estaba jugando todo lo que es la ruta de la seda. Y la ruta de la seda no toca América Latina. Pero, siempre hay un pero para todo. A ver. En 2017, el gobierno chino firma una cantidad de acuerdos, creo de 19 acuerdos con el gobierno de Panamá, que Nito Cortese, no me acuerdo, pido perdón si me equivoco en el nombre, sí. pero el presidente electo de Panamá, del PRD, del partido que forma en su momento Omar Torrijos, con una tradición revolucionaria de enfrentamiento antiimperialista, etcétera, etcétera. Bueno, en 2017, las elecciones fueron este año, en 2017 firma un acuerdo en el cual es el primer país de Latinoamérica que puede estar incluido dentro de la ruta de la seda. ¿Por qué? Sí, por la ubicación, me imagino, ¿no? Canal de Panamá. Claro. Acá hay una cuestión que es concreta. Desde que América plantea la doctrina Monroe y después una ampliación que hay de eso, que plantea el Mare Nostrum, Panamá pasa a ser la frontera sur de los Estados Unidos en su lógica. Ahí es donde termina, o sea, todo Su patio Centroamérica, trasero, por decirlo de una todo forma, Centroamérica y claro. el Mar Caribe Sí. lo consideran como propio. Como propio, sí. Por eso la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene Panamá, no solamente por el canal. Totalmente. Acá hay una cuestión que entra también en este escenario. Recordarán que hace un par de años China quería invertir para hacer el canal en Nicaragua. Canal que en su momento quisieron hacer los alemanes, después los japoneses. Nunca se pudo hacer, también por la intervención norteamericana. Posteriormente, ahora China había intentado hacerlo. Eso está medio frenado, no se ha avanzado demasiado en esa situación. Lo concreto es que entre Brasil y Chile, que son los dos mayores exportadores, tienen 2/3 de todo lo que se comercia con China. Brasil, obviamente por ser parte del BRICS,
este tratado regional junto con la India, Sudáfrica y Rusia, que hacen un mercado paralelo. Eran las economías emergentes. Exacto. Que intentaban contraponerse a la tríada Estados Unidos, Unión Europea, Japón. Si a eso le sumamos lo que comercializa Perú, Venezuela, Argentina y México, se explica entre esos 6 países el 95% de lo que China recibe de América Latina. Bien. ¿Por qué digo esto? Eso da cuenta de la poquísima importancia, por lo menos en términos económicos, que implica para la economía china hoy América Latina. Eso obviamente se puede ver modificado por los acuerdos en la franja petrolífera del Orinoco con Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del mundo, y bueno, esa es una de las grandes cosas que puede pasar. Y qué pase ahora con Panamá, qué rol va a jugar Panamá en relación con los chilenos, los norteamericanos, y Nicaragua, también en esta relación. En esto me parece que el elemento central, porque mucho se habla de las materias primas, de la economía, de cómo pueden, si venden, si compran, la cuestión que está de fondo, que subyace a todo esto, que se empezó a hablar muy paulatinamente, en realidad esta disputa tiene que ver con la disputa tecnológica, científica. Sí. Esto es la inteligencia artificial, esto es el 5G. Esos hechos son los que hoy realmente están marcando la disputa entre los norteamericanos y los chinos. Sí, y con respecto a eso, en el día de hoy, por lo que estuvimos leyendo, lo que se pudo ver es que China bloqueó el acceso a Wikipedia. Sí, hay que tener una cuestión en relación con eso, que el gobierno chino es muy celoso de las operaciones. Hoy lo analizábamos en programas anteriores, cómo están operando las redes sociales y cómo juegan el manejo de falsa información. Bueno, las fake news. Este tipo de medidas de prohibir que se acceda a determinadas páginas, Wikipedia es netamente occidental, tiene, inclusive quienes manejan Wikipedia o quienes lo han visitado saben que hay muchas cosas, hay datos que son erróneos o que son contados desde la historia que se relata desde Occidente. De los que ganan. Exacto. Sí. Bueno, como decía la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Bueno, los chinos, por más que después los puedan decir lo que quieran, que son autoritarios, que no sé qué, dicen no, esto no va a pasar. Sí. Eso tiene que ver en ese sentido. Lo mismo pasa con Facebook también. Exactamente. Eso tiene que ver muchas veces con este tipo de políticas, este tipo de decisiones. Pero bueno, la cuestión en relación con esto, y acá entra Huawei. Recordarán que la marca de celular, el mismo día que Donald Trump y Xi Jinping firmaban un acuerdo o acordaban por 90 días aplazar la guerra comercial, ese mismo día en Canadá, a pedido de Estados Unidos, detenían a la hija del fundador de Huawei por supuestas violaciones a los acuerdos o a las leyes norteamericanas respecto de. La cuestión es que aquí entra esto que les decía de la disputa en términos de guerra por el 5G y por la inteligencia artificial. Tiene que ver con que esos dos hechos pueden llegar a modificar el planeta como lo conocemos hoy, por lo menos el acceso a la información, la velocidad, el espionaje y un montón de situaciones más que se darían a raíz de esto. Están viendo cómo se divide la torta, palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, la cuestión es que eso puede llegar, esos dos hechos pueden llegar a determinar no solamente el trabajo del futuro, cómo sean los trabajos del futuro, sino la cuestión de ciberataques, de las transferencias bancarias. Operetas. Y que saben nuevas modalidades, ¿no? Son un montón de situaciones que hacen a la seguridad nacional, según los Estados Unidos, pero hacen estratégicamente a cómo se mueve el mundo hoy, que está globalizado a través de las redes. Nico, nos quedan 2 minutos. ¿Querés agregar algo más? En esos 2 minutos me interesa remarcar 2 notas, o resaltarlas o recomendárselas. Las 2 están publicadas en página 12. Una es de Claudio Scarletta, que se llama Argentina entre China y Estados Unidos, y que hace un desglose precisamente de esta guerra comercial y cómo eso... ¿Dónde estamos parados nosotros? Cómo está poniendo en jaque y cómo puede moverse o no
el gobierno argentino en relación a esta situación. La otra es de Alfredo Zayat, también economista, que publica en Página 12, se llama Estados Unidos de Macri. ¿Y por qué recomiendo esta última? La semana pasada el programa anterior que vine, hablábamos del FMI y de la influencia del FMI y cómo podía ser que casi 60.000 millones de dólares le entregue el FMI. Bueno, eso en términos históricos es una payasada lo que está haciendo el FMI. En realidad es una decisión política de Donald Trump sostener al gobierno de Mauricio Macri, que hace agua por todos lados en términos económicos, y la única... Y esto se mete dentro de esta guerra comercial y de esta disputa hegemónica. Norteamérica consideró históricamente a toda nuestra América Latina como su patio trasero. En realidad, una reserva estratégica de materias primas y de mano de obra barata. Claro. El ingreso de China en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, en Panamá o en donde sea, o en Brasil, es un dolor de cabeza porque los chinos tienen otra forma de negociar y es mucho más, ¿cómo decirlo?, menos benévola. Invasivo, claro. Es mucho más benévola la forma de negociar que tienen los chinos que la que tienen los norteamericanos, producto o lo que genera que sea tentador para los países de la región recibir esas inversiones para poder desarrollar desde lo que hace a materia ferroviaria, canales de comunicación o industria o... Sí, tiene otros intereses. Tiene otra cuestión. Esto es algo que obviamente en la región, si se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muy probablemente toda América Latina sienta esa repercusión, no solamente por una cuestión directa de que va a influir sobre América Latina, esto teniendo en cuenta lo que decía, que hoy China casi no mueve el amperímetro, digamos, para China no mueve demasiado el amperímetro América Latina, pero sí en lo que puede generar en el resto de los mercados. Y aquí es donde me parece que hay que prestar atención. Es un tema muy complejo, digamos. Ya lo vamos a estar empleando. Traté de sintetizarlo un poco. Seguramente un economista sea mucho más ducho para hacer este análisis. Y que seguramente vas a retomar y ampliar en alguna otra edición, porque es algo que da para charlarlo muy ampliamente. Seguramente, porque esto obviamente recién arrancó, o recién está empezando a tener repercusión global, y si se recrudece, las consecuencias para la periferia sobre todo va a ser bastante importante. Perfecto. Bueno, Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos como siempre dentro de 15 días. Pasaron 10 minutos de las 19 horas. Nos vamos a un